Hacienda como la de Trabajo rechazaron la propuesta del gobierno de un aumento de 3,2% del sueldo mínimo. Uno de los temas que vamos a conversar con la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. Diputada, bienvenida a CNN, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Un gusto estar contigo. Igualmente, varios temas en la agenda. Partamos por el sueldo mínimo. Lo que el gobierno dice es que no sería en este momento posible subir más el sueldo mínimo porque las empresas, y especialmente las pymes, no están en condiciones de pagarlo y que por lo tanto lo que corresponde es más bien que haya un suplemento por parte del Estado, más que subir tanto el sueldo mínimo. ¿Qué responden ustedes a eso? Bueno, sí, fue la propuesta que nosotros hicimos originalmente al gobierno y además fue la propuesta que nos hicieron fundamentalmente las pymes, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas, de incorporar un subsidio a ese delta, esa diferencia que se podría producir, ¿no es cierto?, en el aumento del salario. Sin embargo, lo que nos ofreció el gobierno hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, en las indicaciones que además esperamos, Daniel, una semana, ¿no es cierto?, para que pudieran incorporar estas indicaciones. Y lo que nos ofreció fue el poder, de alguna manera, tratar lo que tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado, incorporar ahí el subsidio, en el ingreso mínimo garantizado. ¿Y cuál es el problema? Que esa es una ley aparte. Yo no sé si tú te recuerdas que eso lo vimos incluso después del estallido social, pero antes de la pandemia. Y ese ingreso mínimo garantizado tiene características que no ayuda a poder, ¿no es cierto?, mejorar el salario mínimo. Dos razones. Primero, que se incorpora no solo a la pequeña y mediana empresa, sino también, ¿no es cierto?, a las grandes empresas. De cada 3 trabajadores, uno es de una empresa más grande, de las grandes empresas. Y nosotros pensamos que ahí, ¿no es cierto?, debería ser el esfuerzo, ¿no es cierto?, de ese empresario, esa empresa para poder subir su salario mínimo. No tendría por qué cubrirlo a través de los subsidios del Estado. Lo segundo que nos preocupa, Daniel, es que esto se postula, ¿no? Y lo que hemos visto es que la cobertura que ha llegado el ingreso mínimo garantizado son solo a 250.000 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el universo de salario mínimo que hoy día necesitamos cubrir, ¿no es cierto?, son de 890.000 personas. Esa es la diferencia y lo que hemos invitado al gobierno a que dialogue, a que entienda que el instrumento del ingreso mínimo garantizado no sirve como está hoy día, ¿no es cierto?, para mejorar el salario mínimo. Diputada, ¿y qué otra fórmula hay? Porque le insisto con lo que plantean las pymes, que dicen estamos con el agua al cuello, estamos al borde de la quiebra, si nos suben el sueldo mínimo demasiado, no tenemos posibilidad de sobrevivir o vamos a tener que empezar a despedir trabajadores. ¿Y cómo se soluciona esto en términos de dar un aumento que los trabajadores necesitan, pero sin terminar por darle el tiro de gracia a las pymes? Bueno, eso es lo que estamos tratando de que el gobierno entienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es terminar con un instrumento como es el ingreso mínimo garantizado que no ha tenido la cobertura suficiente. Terminar con ese instrumento y llevarlo completamente, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con el salario mínimo. Si eso ocurriera, nosotros podríamos incorporar, ¿no es cierto?, fundamentalmente a la pyme, un subsidio que arreglara o que fuera el delta, que suplementara el salario que ya tenemos con el salario, no sé, que queremos aumentar. Entonces, lo que no entiende el gobierno, yo creo que lo entiende, el problema es que no quiere, ¿no es cierto?, aceptar la propuesta, es que con el ingreso mínimo garantizado ayudamos a las grandes empresas que sí pueden hacer el esfuerzo de aumentar el salario mínimo, pero además la cobertura que tiene este instrumento no es suficiente. Nosotros esperamos que el ministro de Hacienda, y de verdad, Daniel, nosotros esperábamos que el ministro de Hacienda nos sentáramos a conversar antes que incorporara las indicaciones y buscar la fórmula de focalizar en las pymes y poder dejar de entregar estos recursos, este subsidio que pagamos todos los chilenos y chilenas a las empresas más grandes. Yo creo que eso es absolutamente injusto y queremos que las pymes, ¿no es cierto?, tengan un respaldo a través precisamente de este subsidio en el salario mínimo. Diputada, dentro de un poquito más de una hora, a las 9 de la noche, se espera que el presidente Piñera finalmente dé a conocer la propuesta del gobierno en la conversación por los mínimos comunes. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué sería para ustedes una respuesta satisfactoria o al menos una respuesta aceptable del gobierno? Evidentemente no van a estar de acuerdo en todo, pero ¿qué sería aceptable que propusiera hoy el gobierno? Bueno, yo creo que lo aceptable, ¿no?, es lo que nosotros propusimos, además, es lo que tiene que ver con la línea de la pobreza, ¿no? Y un 30% más, ¿y por qué un 30% más? Pues tiene que ver con los costos fundamentalmente en la alimentación.
Entonces lo que hemos dicho es que lo mínimo que debería tener una familia, ¿no? Este ingreso o de alguna manera, esta proporcionalidad que hemos planteado a través, ¿no es cierto?, de esta línea de la pobreza, que son alrededor de 176.000 pesos. Pero además con este delta del 30%, nosotros esperamos que el gobierno acoja esta propuesta, porque si solo hablamos de un IFE, ¿no es cierto?, ampliado, nos complica, porque eso está bajo la línea de la pobreza en una familia de 4 personas. Frente a esa situación, además, es la cobertura, ¿no? No solo es el monto, sino a quién se entrega esta ayuda. Y por eso es lo que nosotros hemos definido, ¿no es cierto?, como oposición, un carácter universal. Y la universalidad son alrededor, ¿no es cierto?, de 8 millones de familias, que es lo que plantea, ¿no es cierto?, todas las encuestas. Sin embargo, la ficha o el registro social de hogares solo llega alrededor de 6 millones, un poquito más de familias. Por lo tanto, lo mínimo que deberíamos decir, bueno, la cobertura es precisamente el registro social de hogares, con esta proporcionalidad nosotros que hemos planteado de la línea de la pobreza, más un 30% más por los costos, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos a partir del efecto de la pandemia. Y además no solo hemos dicho eso, Daniel, sino de dónde podemos sacar estos recursos. Ni siquiera entregamos los mínimos comunes, lo que tiene que ver con el royalty, con los súper ricos, que entendemos que ahí no tenemos acuerdos. Sin embargo, nosotros vamos, ¿no es cierto?, por otra vía tratando estos dos proyectos de ley que para nosotros son muy importantes y recaudan, además, no algunos, como dicen, ¿no es cierto?, burdamente que no recaudan, sí recaudan. Pero sí en lo que tiene que ver con las excepciones tributarias, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aumento del cobre, etcétera. Nosotros esperamos que el gobierno acoja estos mínimos comunes y no se quede simplemente con el aumento del ingreso familiar de emergencia. Diputada, ¿y qué tan rápido puede ser esto? Porque mucha gente está esperando desde hace tiempo esta ayuda, ya hace cerca de 25 días que comenzó esta conversación con el gobierno y recién hoy día vamos a tener una contrapropuesta. ¿Usted sería partidaria de que esto vaya al Congreso con discusión inmediata, aunque no sea todo lo que ustedes esperan, y aprobar lo que el gobierno esté proponiendo? Mira, siempre va a depender, ¿no es cierto?, de lo que el gobierno proponga, pero la mayoría de las ayudas, ¿no es cierto?, que el gobierno ha presentado, nosotros lo hemos votado a favor, no como el gobierno plantea que nosotros hemos negado, ¿no es cierto?, poco menos que la sal y el agua a este gobierno. No es así, hemos votado a favor, pero también colocando nuestros puntos de diferencia, ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía tiene que saber cuáles son las diferencias al minuto de votar, entendiendo que no podemos negar, ¿no es cierto?, una ayuda, pero sí diciendo además no solo cuánto es lo que tenemos que subir, sino de dónde podemos recaudar esos recursos. Mira, nosotros vamos a esperar atentamente lo que plantea el gobierno. Si es una propuesta lógica, ampliada, universal, con una renta que permita a las personas, a las familias, vivir tranquilamente en esta pandemia, obviamente que en 48 horas podemos, si es discusión inmediata, podemos aprobarlo. Yo espero que el gobierno entienda que hoy día las necesidades de las familias son urgentes, pero para eso necesitamos también, a través de los propios instrumentos de pobreza que hoy día tiene el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, la línea de la pobreza es básica para entender qué es lo que necesita hoy día una familia en términos mínimos para poder subsistir. Diputada, también se aprobó hoy día en el Congreso, que ha sido un día bastante intenso de trabajo legislativo, el voto obligatorio, la restauración del voto obligatorio en Chile, que es algo en lo que hay bastante acuerdo en la mayoría de los sectores políticos. Cosa distinta es cómo se implementa esto, porque antes había voto obligatorio en Chile, por ejemplo, pero prácticamente no había multas para quienes no votaran. Si reimplantamos el voto obligatorio, ¿se va a multar, por ejemplo, efectivamente a una persona que no vaya a votar? Mira, se votó por 107 votos a favor. Nunca esperábamos tener, ¿no es cierto?, una gran cantidad de convergencia, ¿no es cierto?, en esta idea, que además se había rechazado, recordar, hace algún tiempo atrás en el Congreso. Ahora, yo creo que por ejemplo, los adultos mayores, ¿no es cierto?, deberían tener una excepcionalidad en términos de que si quieren o si pueden, ¿no es cierto?, ir a votar. Yo creo que ahí la mayoría, por lo menos en la discusión que dimos en la sala, estamos la mayoría de acuerdo. Y a mí me gustaría además que se pudieran implementar las otras vías, ¿no? Que quedamos en un minuto también a través del CERVEL de poder ir incursionando lo que tiene que ver con el voto a distancia, con el voto, ¿no es cierto?, por correo, etcétera, que otros países lo utilizan y que yo creo que también es una forma importante de estimular la participación de las personas. Yo no creo mucho en los castigos, ¿no? Yo creo que
no creo que sea justo además el tener que estar permanentemente castigando. Yo espero que sea un voto obligatorio, que entreguemos más garantías desde el punto de vista, por ejemplo, la movilización para los sectores rurales, que es prácticamente nula, que las personas, ¿no es cierto?, que viven a distancia de su lugar de votación no lo pueden hacer. Esperamos que existan más lugares de votación para que las personas tengan un acceso más fácil a los recintos, y esperamos implementar otras vías, ¿no es cierto?, como este voto a distancia y el voto por correo, que tenemos que modernizarnos en el país. Sí, pero diputada, es que si es obligatorio, tiene que tener una sanción. Si no hay sanción, en la práctica es voluntario. Por eso le pregunto, ¿hay voluntad de que haya sanciones? Porque si no, es una mera declaración decir que es obligatorio. Mira, yo creo que tenemos que buscar otras formas más inteligentes, no solo del garrote. Yo creo que también podemos hacer como estímulos positivos. Es algo que en la Comisión de Gobierno Interior, ¿no es cierto?, van a estudiar. Y yo creo que tenemos que buscar otras instancias y legislatura comparada que esperamos poder, yo no soy miembro de la Comisión de Gobierno Interior, pero que podamos revisar. Yo creo que el garrote es una cosa, pero quizás con estímulos positivos también podemos lograr que ese voto obligatorio también se ejecute. Claro, es que un incentivo es otra cosa. Por eso le digo, cuando estamos hablando de voto obligatorio, que es algo que parece generar bastante sí, aprobación en general, pero cuando entramos a lo que significa esa obligatoriedad, cuando algo es obligatorio, significa que si no se cumple, hay algún tipo de sanción o hay algún tipo de consecuencia por no cumplir esa obligación. Y ahí parece que nadie está dispuesto a implementar lo que realmente significa ser obligatorio más allá de la declaración. Por eso le hago la pregunta, para que seamos específicos. O sea, mira, recuerda que, claro, antes era obligatorio y había sanciones para eso, ¿no es cierto?, en multas si tú no justificabas. Pero también yo creo que, mira, a esta altura del siglo deberíamos encontrar también otras medidas, y si no, claro, está la sanción como último recurso. Pero también estoy pensando, por ejemplo, en cómo estimulamos el que pueda tener algún beneficio, ¿no es cierto?, en puntajes subsidios habitacionales, o que tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener algún otro beneficio del Estado. No siempre con posturas además que tengan que ver con pago de cosas, ¿no?, con pago de recursos económicos. Déjanos buscar alternativas para que no solo sea, ¿no es cierto?, una multa. Y si es el último recurso, bueno, tendremos que establecerlo. Diputada Alejandra Sepúlveda, gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas noches. No, muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias.